Hola, estás escuchando GeoQué, el podcast que te descomplica las geociencias. Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta, junto a mí o a un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos nuevos misterios y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Espero que estén teniendo un excelente día. Y pues bueno, ya vieron el título, pero antes de comenzar con el podcast, me gustaría recomendarles este libro y en marco del 8 de marzo. Este libro se llama Las mujeres de las piedras. Es un libro de biografías de algunas geólogas y paleontólogas que nos precedieron. Entonces, aquí lo voy a acercar un poquito y para las personas que solamente nos están escuchando, se los voy a dejar abajo en la cajita de la información. Entonces, es un libro de biografías. Cada biografía tiene de 3 a 5 páginas. Entonces, es súper importante porque hay muchas personas que piensan que las ciencias de la Tierra únicamente han sido terreno de los hombres. Y pues esto no es así. Entonces les recomiendo mucho que lo lean, le echen una ojeada, vean qué tanto les interesa, trae imágenes. Es un libro muy fácil de digerir y está a gusto para la vista, ¿no? Por ejemplo, yo que soy una persona muy visual, me gusta muchísimo que traigan imágenes y un montón de cosas. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Siguiendo con esto, también me gustaría decirles que todo el mes de marzo vamos a tener invitadas mujeres hablando de distintas cosas. Entonces, espero que puedan escuchar todos los capítulos de marzo, que les llame muchísimo la atención. Y pues bueno, ahora sí, a lo que nos truje, a lo que vinimos. Como ya les decía, el capítulo del día de hoy se trata de la geología y la geofísica y por qué son un buen match, una buena pareja. Y no me refiero a las personas que se dedican a estudiar geología con las personas que se dedican a estudiar geofísica. No les recomiendo ese evento canónico. Pero bueno, dejando eso completamente de lado, yo de primera mano les puedo decir porque me ha tocado personas que se dedican a la geología, geólogos y geólogas que me han dicho, Emily, es que yo no sé cómo puedes confiar en la geofísica. Y yo, ¿qué? Sí, así como lo escuchas. Para mí, la geofísica es interpretativa. O que me dicen, es a modo. Y eso me causa mucho ruido, mucho ruido. Pero también, por el otro lado, hay personas que se dedican a la geofísica, geofísicos y geofísicas, que me han dicho de que, Emily, es que a mí para qué me sirve la geología si yo ya tengo la geofísica subterránea, ¿no? Y yo, ¿para qué me sirve la geología si al final no concluye con lo que yo hago? Igual, miren, me hace muchísimo ruido, ¿no? Entonces, el objetivo de este capítulo es demostrarles firmemente del por qué sí son buenas amigas, sí se llevan bien y no son agua y aceite. Entonces, como ya les decía, las dos son muy buenas juntas. Yo soy geóloga, como ustedes ya saben, soy ingeniera geóloga. Entonces, podrán pensar, bueno, Emily, ¿y tú qué contacto tienes con la geofísica? Pues les diré mis estimados. Fíjense que cuando yo estaba en la escuela, algo muy random, cuando yo estaba en la escuela, se hablaba de geólogos o de geofísicos puros, muy Slytherin de su parte, o sea, de que si tú eres un geólogo puro, tú te tienes que dedicar a la estructural, a la geoquímica, a la petrología, geocronología, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Si tú eres un geofísico puro, pues te tienes que dedicar a la sismología, a otras ramas que ya son de la geofísica, ¿no? Entonces era como, no se mezclan, ¿no? Y obviamente a mí me llamaba mucho la atención la geofísica desde que yo estaba en la licenciatura y de que, ay, no, sí me llama la atención, medio que me metía de oyente, medio que ahí andaba metiendo mi cuchara en todos lados, pero al final, pues de la teoría a la práctica hay un montón de espacio, o sea, pero muchísimo. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo realmente no aprendí geofísica hasta que salí de la licenciatura y comencé a trabajar donde estoy trabajando ahorita. Y ustedes podrán pensar, Emily, ¿en qué trabajas? Bueno, pues les diré que yo trabajo en una consultoría que se dedica a hacer geología y geofísica. Entonces, antes de mí solamente hacían geofísica y ahora llegué yo y también hacemos geología. Muy bueno. Así que si ocupan algún trabajo de algo, pues ahí me avisan.
Y yo obviamente pues sí había convivido con geofísicos, tenía amigos geofísicos y geofísicas y toda la onda, pero nunca había convivido para crear proyectos. O sea, crear proyectos, darle solución a casos prácticos, otras cosas, jamás. Y obviamente mucho menos con personas pues que no son de mi edad. Entonces sí fue como algo muy choqueante porque obviamente yo llegué, y me decían de que, bueno, que ahora esto y que ahora lo otro. Y yo, son muchos geofísicos, porque pues todos aquí son hombres, ¿no? Entonces era como, son muchos geofísicos, pero todo bien, todo excelente. Entonces, hasta que yo empecé a ver todos esos casos prácticos, fue que me di cuenta que realmente juntas son muy poderosas y que el usar una con la otra te puede ayudar, por ejemplo, a darle la solución a un caso práctico, a refutar tus hipótesis, entre muchas otras cosas. Y como ya les decía, hay un mundo de distancia entre lo práctico y lo teórico. Entonces, pues tal vez si tú que te interesan las dos, te metes de oyente a distintas clases, si dices así como que, ok, sí me llama la atención, medio no me llama la atención, pero bueno. Antes de entrar de lleno con los casos prácticos, porque ya me tardé mucho, me gustaría hablar de mi definición para la geología y la geofísica. Si no les gusta esta definición, pues hay muchas definiciones en los libros que pueden leer y pueden consultar. Estas son las mías. Entonces, pues bueno, para mí la geología es la rama de las ciencias de la Tierra que se dedica a estudiar nuestro planeta a partir de datos y cosas que ya tenemos. Tú me podrás decir, Emily, ¿cómo qué? Pues como una roca, como un fósil, como una lámina delgada, como una falla, un plano, un mineral, un elemento, entre otras. Con elemento me refiero a elementos químicos, o sea, de tierras raras, entre muchas otras cosas. O sea, tú llegas a una conclusión, bueno, a una hipótesis, después a una conclusión, a partir de elementos que tú recolectaste, que tienes, que puedes ver y que están aquí. Pueden estar en tu mano, pueden estar en un laboratorio haciendo quién sabe qué, pero ahí están, ¿no? Y la geofísica, por el contrario de la geología, es la rama de las ciencias de la Tierra que se dedica a estudiar nuestro planeta con métodos numéricos sin necesidad de observar lo que tenemos, ¿no? O sea, estudia lo... Para mí, la geofísica es la rama de las ciencias de la Tierra que se dedica a estudiar nuestro planeta a partir de las propiedades de los materiales sin necesidad de ¿cómo decirlo? Para mí, la geofísica es la rama de las ciencias de la Tierra que se dedica a estudiar nuestro planeta a partir de las características físicas de él y con métodos indirectos. O sea, la geofísica es la radiología de las ciencias de la Tierra. O sea, estudian lo que hay abajo sin necesidad de perforar, de sacar muestras, de charalán. Entonces, por esto es muy importante las dos cosas. O sea, si ven, las dos van muy de la mano, pero pues no son lo mismo, porque hay personas que piensan que son lo mismo o que tienen diferencias súper ligeras y eso no es tan cierto, ¿no? Y pues la geofísica es una rama de la geología, ¿no? Como tal. Entonces, ok, una vez que yo ya tengo claro, más o menos, para qué es una cosa y para qué es otra cosa, hay que tomar muy en cuenta cuando las utilizamos, como ya les decía, para casos prácticos o investigación. Ya les mencionaba que si bien les puede ayudar a refutar su hipótesis, hay personas que piensan que nomás no quedan juntas o que son contradictorias entre sí. Si no me están viendo, estoy haciendo esto así como de... No es cierto. Porque la geofísica ayuda mucho en interpretaciones geológicas y la geología es súper necesaria para las interpretaciones geofísicas. Uno de los comentarios que yo más he escuchado es que la geofísica es interpretativa. Y tal vez las personas que no se dedican a la geofísica podrán decirme, bueno, ¿por qué interpretativa? Bueno, como ya les digo, la geofísica aprovecha las propiedades de los materiales que tenemos en el subsuelo, como por ejemplo la resistividad eléctrica de un material. La resistividad de un material pues es la velocidad de onda S, por ejemplo, el contenido de minerales magnéticos en rocas, las variaciones de gravedad en nuestro planeta, entre muchas otras propiedades. Y esto es sumamente importante entenderlo porque obviamente dependiendo de las condiciones en las que tomen los datos y de cómo se tomen, pues puede variar muchísimo. Y aquí no me voy a meter tanto como en
en cada método, porque es algo súper, súper largo. O sea, podemos hacerlo después, si quieren, en algún capítulo, pero es algo muy, muy, muy largo. O sea, porque cada método tiene muchísimas, muchísimas cosas, variantes y pues muchas características de las que no vamos a hablar ahorita. Pero ya yéndonos derechito a las propiedades de los materiales y a lo que yo les decía, que hay muchas personas que dicen que es interpretativa. Por ejemplo, si ustedes vieron el promocional o la pantalla que tiene este video de YouTube o este podcast, pues este capítulo, ustedes podrán observar que los perfiles tienen muchos colores, son muy coloridos, tienen muchísimas variedades de tonalidades y los números, ¿no? A mí algo de la geofísica, de lo que más me gusta es que nunca me aburro de ver todos los colores que hay en los perfiles, porque a mí me gustan mucho las cosas coloridas, pero bueno. Entonces, los colores que uno le da a un perfil pueden ir variando, ¿no? O sea, uno puede hacer que eso se vea verde, se vea azul, se vea rojo, se vea del color que tú quieras. Pero al final siempre respeta las mismas propiedades, ¿no? O sea, siempre de que, es verde, no sé, 20.8. Es rojo 20.8, o sea, no importa el color, porque la propiedad de, por ejemplo, de resistividad, de velocidad de onda S o de distintas cosas es la misma. Pero por esto hay muchas personas que malentienden y dicen que es interpretativa o es a modo. Entonces, ok, ya que sabemos esto, obviamente tú me podrás decir, bueno, Emily, ¿y qué criterios hay para poder saber qué color darle? Y aquí va otra cosa, ¿no? Muchas veces el criterio es obviamente personal. Es como que destaco la anomalía, lo que se debe de ver. Por ejemplo, si estoy haciendo, yo que me dedico a las fallas, si estoy haciendo un estudio de las fallas y algún contraste hace que la falla se note más, bueno, entonces hay muchas personas, tanto como en la academia o que se dedican más a toda esta área de la investigación, que busca hacer como que pasos, ¿no? Pasos o darle cierta conductividad a los materiales para que puedan tener distintos colores. Entonces, es como que, ok, tienes que seguir estos pasos y te va a dar esto y le pones estos colores. Pero es muy complicado porque varía mucho. O sea, por ejemplo, si tú tomas datos un día, hablando de resistividad eléctrica, un día que llueve y una semana después que no llueve, las propiedades varían, obviamente, porque el agua hace que los materiales geológicos del subsuelo conduzcan más la electricidad. Entonces, en base a esto uno puede decir de que, ok, pues voy a esperar a que tenga distintas características, por ejemplo, que no esté lloviendo, entre otras cosas, ¿no? Que el suelo no esté muy saturado, o hay personas que les favorece. Les digo, todo esto depende de lo que vayas a hacer. Y hay muchas personas que también me dicen de que, Emily, ¿qué uso? O sea, ¿qué método uso para tal cosa? Le digo, bueno, o sea, no es como que nada más se use una cosa para las fallas, o nada más se use una cosa, para poder determinar asentamientos, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber que hay muchos métodos que te pueden ayudar para lo que tú quieres hacer. Y aquí es donde también entra la parte de la geología. O sea, la geología es súper importante porque obviamente es con lo que estamos viendo. Y a mí me pasaba aquí, les digo, yo me dedico a las fallas. Así que si pongo muchos ejemplos de fallas, pues ahí discúlpenme, pero es lo que yo hago. Entonces, de que bueno, pues yo voy al campo, la falla todavía no se ve, todavía no se expresa en la superficie, pero se hace el perfil geofísico y resulta que la falla está, supongamos, a unos 8 metros de profundidad, todavía está enterrada, no sale, pero encima hay una roca muy dura, ¿no? Por ejemplo, una riolita. Ok, bueno, hay que ver qué solución le vamos a dar a eso. Y aquí es cuando ya estoy hablando de los casos prácticos, porque obviamente cuando estás en la carrera o estás estudiando, haciendo un posgrado o un doctorado, ves mucha teoría. Y a veces dices de que entre toda esta teoría, ¿para qué me iba a servir? O sea, ¿para qué sirve realmente? Y les voy a decir, la teoría sirve mucho porque si no conoces el método, no lo vas a poder aplicar. O sea, si no conoces el método ni las propiedades con las que funciona, no lo vas a poder aplicar a lo que quieras hacer o no vas a entender cómo hacer una interpretación chida para que quede como, o sea, de la manera más correcta, pues, y menos complementándolo, ¿no? O sea, si no sabemos hacer una cosa y hacemos otra y queremos intentar hacer el match, pues no.
está muy complicado. Por eso hay muchas personas que de hecho se dedican a la construcción y dicen que los estudios deben de ser complementarios y meter más cosas como por ejemplo la mecánica de suelos, obviamente que también es súper importante. O sea, geología, geofísica y mecánica de suelos. Entonces, algo que yo les digo a las personas que me preguntan de que, Emily, por ejemplo, tú, ¿en qué casos tú aplicarías los métodos eléctricos? Hablando de métodos eléctricos, buscar fallas, quieres conocer la conductividad de los materiales que tienes en ese terreno, entre otras cosas más. Pues usa resistividad eléctrica, ¿no? De que, Emily, quiero ver dónde voy a sentar mi casa. ¿Qué método uso? Pues usa el método más W para ver cuál es la condición del suelo y la velocidad de la onda S y dónde te quede arriba de 360. Dependiendo de la construcción que vayas a hacer, ahí te puedes desplantar, ¿no? Entonces, ok, ya conozco todo esto, que es muy importante, pero también hay que hacer el trabajo de campo. O sea, integrar los datos no solo es ir, tomarlos y medio hacer un análisis satelital en Google Earth y ya. No. Por eso es muy importante incluir la geología en todo esto, porque la geología nos puede brindar características o nos puede ayudar a hacer una mejor interpretación. Y les voy a poner un caso muy, muy, muy sencillo. Por ejemplo, en un perfil de resistividad eléctrica, lo que sale más resistivo puede ser una zona de rellenos no controlados. Con rellenos me refiero a materiales bien X que le metieron lo que se les ocurrió. O puede ser una roca dura, por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo vas a saber diferenciar en una interpretación si es un relleno o si es una roca dura? Porque de uno al otro, irá, hay un mundo de diferencia. O sea, ¿cómo vas a saber diferenciarlo? Pues con la geología. Si tú conoces la geología de esa región, vas a saber que, ok, aquí aflora roca dura. Entonces, esto no es un relleno, ¿no? Porque si tú vas a campo, ves, le haces el picazo, aquí está la roca, ¿no? Ok, excelente. O puedes ir y darle con la pica y decir, esto es puro relleno, hasta tiene basura. Entonces, ya lo acomodas a lo que tú estés interpretando. Y es por esto que la geología siempre, siempre, siempre tiene que estar presente en los estudios. O sea, en la geofísica. Tú como geofísico o geofísica tienes que saber cómo funcionan los materiales geológicos y cómo es la zona, ¿no? ¿Qué hay en la zona? ¿Qué tipo de materiales son? ¿Cómo se comportan? Entre otros. Por ejemplo, si ves una zona de muy alta conductividad, por ejemplo, y tú dices, puede ser disolución kárstica, ¿no? Llegas a esa conclusión. Y yo te digo, pero, o sea, estando en un ambiente volcánico, por ejemplo, yo te digo, ¿dónde están las calizas? ¿Dónde está tu disolución, no? Y resulta que pues no era eso, no era una alteración que se había producido a partir de hidrotermalismo, que se formaron arcillas, por ejemplo. Entonces, por esto les digo que es bien importante conocer la geología para poder hacer una muy buena interpretación geofísica. Y también algo que veía mucho y otro de los casos prácticos que más vemos son los modelos del basamento. A mí me encanta ver los modelos del basamento geológico, lo que se considera el basamento geológico, porque es como que, wow, o sea, hubo un método que con distintas características determinó dónde está la roca del basamento, la roca dura. Y en esto créanme que todavía hay muchas, ¿cómo se dice? No discrepancias, pero sí de que, bueno, para mí ese es el basamento geológico. Para mí es el basamento hidrogeológico. Para mí es el basamento, no sé, hay muchos, o sea, muchos nombres que le pueden llamar al basamento. Entonces, es muy importante, hablando ya de modelos del basamento, por ejemplo, de que, ok, ver cómo se comporta y que eso puede regir un comportamiento en la parte superior, por ejemplo. Ya hablando de métodos sísmicos, como les decía, más W, o métodos que son sísmicos. Con sísmicos, pues me refiero a que o sea, que no vienen de los sismos, pues eso es la sismología, hay que hacer la diferencia ahí para las personas que no sepan. Entonces, en los métodos sísmicos tú podrás decir, bueno, a mí para qué me sirve la geología si la velocidad de la onda S para mí es top, lo es todo. Bueno, pues sí, lo es top, es top, es todo, pero
Conocer la ABS y conocer la geología del lugar te puede ayudar a estimar, por ejemplo, si hay conductividad de agua, interconexión de poros, ya les decía, en dónde puedes establecer una construcción, una casa, entre otras cosas. Por eso es muy importante. Y les digo, o sea, nos podemos ir método por método viendo por qué la geología es buena en ese método. Ya, por ejemplo, hablando, no sé, del GPR, que es el radar de penetración terrestre, de que tú dices, bueno, Emily, a mí me sirve el GPR, pero pues si yo tengo, o sea, no sé, mi antena nada más puede ver 30 centímetros para abajo, 1 metro. ¿A mí de qué me sirve saber la geología? Por ejemplo, buscando fallas. Otra vez este ejemplo, sí, otra vez. Buscando fallas. Les voy a decir que te sirve mucho conocer la parte superficial porque obviamente si la traza ya se ve, tú puedes saber con GPR, pues por ejemplo, qué profundidad abarca, hasta dónde llega, sin necesidad de hacer un método directo de exploración, como por ejemplo zanjas, entre otras cosas. Entonces, como les digo, la geofísica y la geología se ayudan muchísimo de la mano, tanto en investigaciones como en casos prácticos. Y algo de lo importante que deben de saber es que tú, o sea, no eres todólogo. O sea, tú no eres sí puedes aprender, obviamente, claro que puedes aprender y puedes saber muchas cosas, pero tú no eres todólogo, ¿no? O sea, entonces, por eso hay trabajos que deben de ser multidisciplinarios, incluir geólogos, geólogas y geofísicos, geofísicas, por ejemplo. O sea, metiéndose cada quien en su papel, haciendo cada uno sus cosas y al final viendo cómo incorporar los datos para poder hacer que todo quede de la mejor manera. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros, porque me pasó, queremos obviamente aprender, o sea, por ejemplo, a mí me encanta aprender. Yo disfruto muchísimo, muchísimo aprender cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a trabajar con puros geofísicos, ¿qué empecé a aprender? Pues pura geofísica. Pero obviamente el que yo sepa un poco de geofísica no reemplaza el trabajo que hace un geofísico. O sea, hace que obviamente tú sepas, puedas interpretar, puedas ver distintas cosas, pero al final del día, o sea, el chiste es que se incluyan los dos, porque tal vez la visión que tiene la otra persona de un caso de estudio no es la misma que la tuya. Y les digo, yo convivo con puros geofísicos. A mí una vez me pasó, o sea, el momento donde dije, soy súper geóloga, obviamente que ves las diferencias, ¿no? O sea, yo empecé a describir un perfil de resistividad eléctrica y yo empecé de abajo, de lo más antiguo, a arriba, pues lo más nuevo, ¿no? Porque hashtag geóloga, o sea, para mí fue lo más lógico, ¿no? Y me dijeron de que, ¿por qué lo describiste así? Y yo, pues, primero se escribe lo más viejo, ¿no? Y luego fue como que no, o sea, empezamos de abajo para arriba. Y yo, digo, de arriba para abajo. Y yo, ah, y ahí fue donde como que dije, o sea, el pensamiento geofísico y geológico de distintas cosas es completamente diferente. Igual, por ejemplo, en una interpretación estratigráfica que hicieron unas personas que se dedicaban a la geofísica empezaban de arriba, o sea, de lo más nuevo. Y yo, qué raro. Y también una vez me pasó, sí me voy a quemar, porque sinceramente no me da pena, pues es el pensamiento geológico. Que yo estaba agregándole la topografía a un perfil de más W de velocidad de onda S. Entonces yo le estaba añadiendo la topografía y me dijeron de que no, pues tienes que poner los metros, o sea, la distancia en eje de las X y en eje de las Y, ¿cómo se llama? Se me olvidó, estoy moviendo la mano. La latitud, pues, la altura, ay, tu tía, la altura de donde estaba el punto, ¿no? Y yo, ok. Entonces yo hice mi tablita, saqué las curvas, saqué la altura, todo. Y luego, la puse en el software y no me daba. Y yo, ay, pues si la hice como me dijeron que la hiciera, ¿por qué no me da? ¿Y por qué no me da? ¿Y por qué no me da? Entonces me dice la persona, un geofísico, a ver, pon, abre la tabla, ¿no? Para ver qué fue lo que hiciste. Y yo, ok. Y luego me dice, bueno, espérate, ¿de qué número empezaste? Y yo, pues del 1. Y luego me dijo, ¿cómo vas a empezar desde el 1? Y yo, muy choqueada, porque yo dije,
pues ¿de qué número se empieza? Y me dijo, pues del 0. Y yo, ah, y ahí volvió el hashtag pensamientos geológicos, ¿no? O sea, obviamente para él era obvio que empezara desde el 0, pero para mí no era obvio, ¿no? Y podrán decir de que, ay, Emily, qué tonta, o no sé qué, pero créanme que son cosas que verdaderamente le pasan a uno, ¿no? O sea, que verdaderamente dice como que, ah, y así, ¿no? Entonces, si bien la relación de geólogo, o sea, lo que yo les digo con esto es que la perspectiva de las cosas son diferentes. O sea, no sé, yo que siempre es de lo más antiguo a lo más nuevo, ellos son al revés. O cositas así, detalles de los que te vas dando cuenta ya cuando convives más, pues con personas que se dedican a la geofísica o a la geología, dependiendo de cuál sea tu caso. Entonces, lo que yo te puedo decir es que si tú tienes un equipo multidisciplinario, aproveches la visión que tienen las distintas profesiones para poder acoplarlas a un proyecto y explotarlo o sea, lo mayor que puedas, ¿no? O sea, porque esto, al final de cuentas, es muy importante, porque te va a dar puntos de vista diferentes de un mismo caso o de una misma cosa en particular. Entonces, por esto les digo que es súper, súper, súper importante que las dos cosas, o sea, bueno, las dos disciplinas, no son cosas, las dos disciplinas interactúen entre sí, demuestren resultados y demuestren todas estas cosas para poder integrarlos de una mejor manera, o sea, para hacer cosas integrales, que sean bien y que sirvan, y no quedarnos nada más con que si uno es mejor, que si otro es peor, no, o sea, pues de eso no se trata, ese no es el asunto. Entonces, como ya les decía, pues las rocas son muy importantes, las propiedades del suelo también son muy importantes, lo que vemos y lo que no vemos es muy importante, tanto hablando de geología como no hablando de geología. Entonces, todo esto debe de ser integrado de la mejor manera, o sea, de la manera más adecuada. Y como ya les digo, o sea, si ustedes quieren desarrollar proyectos multidisciplinarios o si quieren aprender geofísica o geología, dependiendo de lo que ustedes sean, o sea, realmente háganlo porque les va a brindar una visión completamente diferente y algo complementario a lo que ustedes ya ven y ustedes ya hacen. O sea, por ejemplo, a mí si ahorita me enseñan un perfil, o sea, ya mensa no me hacen, porque hay muchas personas que se van con los colores, de que, el azul es agua. O sea, como en todo, ¿no? El azul es agua. Y lo más, moradito o rojo, pues debe de ser como lo más duro o lo más así. O sea, y muchas veces ese no es el caso. Entonces, Emily, ok, ya nos hablaste mucho de fallas, pero ¿para qué otras cosas pueden ser muy complementarios? Pues como ya les decía, para terminar los horizontes en los que se puede establecer una construcción, o sea, ok, a tantos metros tú ya puedes hacer tu cimentación si vas a hacer tal y tal y tal, con una vivienda que cumpla tales características, ¿no? En otra cosa que también yo los veo muy bonitos son, por ejemplo, en la detección de planicies de inundación, cauces antiguos de ríos, drenajes, entre otras muchas cosas, porque obviamente tú vas y, por ejemplo, tú dices, ok, aquí hubo un río, ¿no? O aquí está el cauce de un río que ahorita está seco, pues porque no pasa agua, o sea, porque no viene porque no ha llovido o X o Y cosa, ¿no? Entonces, obviamente haces el estudio y te das cuenta que es una expresión superficial de algo que también hay abajo, ¿no? De que, ok, por aquí también pasó un río antes y aprovechó este plano de debilidad para pasar nuevamente por aquí. O terreno que, por ejemplo, es muy conductor en la parte de arriba y es como que, ok, es muy conductor, entonces esto debe de ser algo muy arcilloso, debe de ser algo que cumpla con ciertas características que le dé esa conductividad si el suelo no estaba mojado, por ejemplo, hablando de esto que ya les digo. Y aquí, o sea, entran muchos otros factores que por eso les digo que hay que dejar que cada quien a lo que les truje, pero que tampoco se dejen picar los ojos. O sea, por ejemplo, ya hablando de la resistencia de contacto, de cuántos niveles bajó, cuál es una cantidad de datos que tomaron, cómo haces la interpolación, todo eso. O sea, son muchas cosas, o sea, no es nada más, voy a aprender geofísica, pues nada más me voy a poner a leer el Telford o voy a ponerme a leer tal cosa. O sea, no es algo que solo se aprenda leyendo, obviamente. Entonces, ¿qué les puedo recomendar yo? Lo que yo les recomiendo es que obviamente sí lean,
pero busquen casos prácticos, o sea, cosas donde verdaderamente se apliquen, porque les puedo decir yo que muchas cosas, tanto de la geología como la geofísica, me hicieron clic hasta que empecé yo a aplicarlas. Por ejemplo, haciendo estudios, yendo a campo, buscando distintas rocas, materiales, afloramientos, entre otras cosas. Entonces, por esto les digo que es muy importante, no solo quedarse con lo que leen o con lo que ven en la escuela. Y obviamente aquí, por ejemplo, ya entran también muchas otras cosas ok, río, shalala, shalala. Pero, por ejemplo, la geofísica y la geología también son súper utilizadas juntas en cosas como, por ejemplo, en la minería. O sea, en la minería tiene que haber toda una exploración geológica previa para saber, mira, si sueltan el billete, si sueltan la lana, para poder invertir en exploración geofísica. Porque los métodos geofísicos, así como son muy buenos, también, dependiendo de lo que vayas a hacer, pueden ser muy caros. Son equipos muy caros, o sea, si bien en la escuela te dicen, el equipo vale más que tu vida, bueno, sí, ¿no? Pero algo que yo les puedo decir es que no le tengan miedo a los equipos, o sea, no le tengan miedo a agarrarlos ni a verlos porque se va, ay no, si lo veo se va a ciscar, no, o sea, realmente no tengan miedo a agarrar equipos, si tienen a su disposición, ¿verdad? No tengan miedo a agarrar equipos, a verlos, ok, preguntar cómo funcionan, pero pues nunca, nunca abran ningún equipo, no se crean electrónicos, si no se dedican a eso, obviamente. Y como ya les decía, o sea, la geofísica a veces es una inversión muy grande y por eso hay gente que prefiere la geología primero porque es más barata, entre comillas, ¿no? O sea, porque, bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, pero obviamente no es lo mismo, irte de cartografía una semana a contratar un equipo, especializado que cuesta miles de dólares, que nada más se utiliza una o dos veces al año, dependiendo, no sé, todo esto, ¿no? Y obviamente también como la minería está, por ejemplo, el petróleo. En el petróleo obviamente hacen los estudios geológicos de que, ok, aquí podemos hacer exploración y ya hacen la exploración ya sea en suelo o sea offshore, o sea, de que en el mar. Y también en la búsqueda del agua es algo muy importante. O sea, ¿quién no ha visto que hay aquí, para los que no están viendo, agarreros, ¿quién no ha visto el típico varero? A mí me ha tocado llegar a lugares que me dicen, no, háganme aquí la exploración porque aquí se dobló el varero. Y yo, qué caray, ¿cómo que aquí se le dobló el varero, señor? Y pues sí, ¿no? Eso de las varitas. Ya hemos hablado, ya he hablado en videos que tengo en mi TikTok muchísimo de esto, pero bueno, pues es una estafa, ¿no? O sea, no es algo, hay muchas personas que creen en ello, yo respeto, pueden creer en ello, pero pues se ha demostrado muchas veces que es una estafa, ¿no? Entonces de que, ok, con exploración para el agua yo no me refiero al varero, me refiero allá a la exploración geológica y geofísica, de que, ok, bueno, aquí, yo conozco, por ejemplo, hablando de Nuevo León o hablando de algunas zonas, yo conozco, tipo, aquí hay un cerro, aquí hay otro cerro, las unidades que tenemos aquí pueden almacenar agua, cumplen con estas características, pueden hacer la exploración en esta parte, o sea, tipo, no te estoy diciendo un punto exacto, pueden hacer la exploración aquí y por aquí debe de haber un acuífero colgado, un acuífero, que esté confinado, ¿no? O una parte que sea un pozo o algo así, para que ahí puedan hacer la exploración. O sea, es como que el suelo cumple con distintas características. Ok, voy a hacer un sondeo eléctrico vertical, ¿no? Para ver a qué nivel está el agua, por ejemplo. Y ahí es otra de las cosas en las que se complementan, porque verdaderamente les digo, no se puede hacer, bueno, sí se puede hacer por separado, pero son mejor juntas que separadas, o sea, realmente sí lo son. Y como pues hay muchos, muchos, muchos otros casos de aplicación y cosas en las que funcionan perfectamente juntas. Ya les mencionaba yo por ejemplo, en la construcción, también, también, por ejemplo, en arqueología hay cosas también, por ejemplo, de microgeofísica que se puede realizar en muros para conservar
edificios antiguos, y aparte de las propiedades físicas, si tú eres geólogo y que conoces qué tipo de roca es, complementándolo ya con las propiedades físicas, definidas, pues puedes hacer un súper trabajazo. Hay muchas personas que se dedican a eso, ¿no? De que microgeofísica, o geofísica en edificios históricos, también otra de las cosas súper, súper importantes que hay que recordar es que la geofísica nos ayuda a mapear nuestro planeta, o sea, que gracias a la geofísica sabemos que nuestra Tierra no es plana y que tenemos muchas cosas que refutarles a los terraplanistas porque las propiedades físicas de un material no mienten, no mienten. Entonces, realmente todo esto es súper, súper importante que lo conozcamos, sin contar que obviamente, y aparte de esto, pues la geofísica y la geología también nos ayuda a monitorear, por ejemplo, volcanes, ahorita que está el Popo aventando más, fumarolas, ok, aparte de un, acelerógrafo, o de un sismógrafo para calcular los minutos de tremor y cosas así, pues también uno puede analizar la ceniza y ver qué está pasando en la cámara magmática, o sea, qué minerales son los que están ascendiendo, por qué está funcionando de esta manera. Esto es una rama también muy importante y muy chida en donde la geofísica se puede aplicar al monitoreo directo, obviamente, de peligros. Y es muy importante porque conocer las propiedades del magma de un volcán y de muchas otras cosas nos puede saber, aparte de qué está pasando en la cámara magmática, saber si puede llegar a hacer erupción, por ejemplo. Y pues como ya les decía, también se utiliza para conocer el basamento, hacer gravimetría regional, o sea, conocer anomalías gravimétricas, regionales, donde puede haber concentración de minerales metálicos importantes. Y todo esto, hablando aquí en México, para las personas que no son de México, por ejemplo, el Servicio Geológico Mexicano, aparte de tener las cartas geológicas, divididas, tiene también cartas de magnetometría, que son súper, súper importantes. A mí me gusta mucho verlas, les digo, a mí me encantan los colores. Entonces, como ya lo ven, hay muchos casos, hay muchas cosas y casos. Hay muchísimos, muchísimos estudios en los que se aplican las dos ramas juntas. Y es por esto que son tan importantes que siempre vayan de la mano y que no las despeguemos, o sea, que no pensemos que una es mejor que otra o que simplemente una es interpretativa o las dos son subjetivas, o sea, aquí la idea es ver la manera en la que podemos incorporar las dos de la mejor forma, obviamente para que todo esto siga funcionando y podamos darle la solución realmente a un problema, o sea, llámese preservación de un edificio, detección de fallas, búsqueda de agua, búsqueda de petróleo, ver si hay algún yacimiento de mineral. Hay muchas cosas en las que se pueden aplicar juntas, que obviamente son mejor juntas que separadas. Y obviamente esta es la conclusión de este capítulo. Entonces, como no anuncio, si ustedes tienen algún problema, quieren detectar, buscar anomalías o hacer algún tipo de estudio geofísico, llámese sondeos eléctricos verticales, tomografía eléctrica, más W, entre otras cosas, cualquier método geofísico, pueden mandar un mensaje a la página. Al final de eso de cuentas es a lo que nos dedicamos. Entonces, con mucho gusto, vamos a poder ver sus casos, cómo está la onda y así. Y pues bueno, antes de terminar este capítulo, me gustaría muchísimo agradecer el apoyo que ha recibido el podcast en estos pocos meses que tiene. El primer capítulo salió un 10 de noviembre y no sé, siento súper, súper bonito de todos los comentarios que me llegan, todas las cosas que nos dicen por redes sociales. Entonces yo les agradezco muchísimo, muchísimo, pues que nos sigan, que compartan nuestros memes, nuestras infografías y todo. Les agradezco también por todos sus lindos mensajes cuando nos dicen que les gustan mucho los capítulos, que quieren que hablemos de algo en específico y pues créanme que se los agradezco mucho. Y obviamente en marco del 8 de marzo, las invito a todas las mujeres, niñas, y cualquier persona que esté interesada en las ciencias de la Tierra. Es un camino súper, súper, súper bonito y obviamente, no es tan fácil porque no lo es. Entonces, las invito a que se echen una vuelta por la página, vean lo que publicamos, cómo está la onda,
Y pues ya. Les agradezco muchísimo que hayan estado un capítulo más aquí con nosotros. Como ya les digo, todo el mes de marzo van a ser puros capítulos de mujeres y pues yo la primera. Entonces les agradezco muchísimo que nos escuchen, que nos compartan y nos vemos en un siguiente capítulo. No se les olvide tomar agua, ponerse bloqueador y que son históricas antes que histéricas. Entonces nos vemos y que sigan teniendo un lindo día. Adiós.